Buen día, compañeros. Buen día, doctor. En este caso vamos a resolver el problema planteado. Dice, en 1911, Ernest Rutherford y sus ayudantes Geiger y Martin llevaron a cabo un experimento en el cual dispersaron partículas alfa provenientes de láminas delgadas de oro. Una partícula alfa con una carga de más 2e y una masa de 6,64 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es el producto de ciertos decaimientos radioactivos. Los resultados del experimento llevaron a Rutherford a la idea que la mayor parte de la masa de un átomo existe en un núcleo muy pequeño, con electrones en órbita a su alrededor. Su modelo planetario del átomo suponga que una partícula alfa inicialmente muy alejada, es muy importante este dato, supongo una partícula inicialmente muy alejada, es decir, que tiende al infinito. Es lanzada a una velocidad de 2 por 10 a la séptima metros por segundo hacia el núcleo con carga de 79 e. ¿Cuánto se acerca la partícula alfa al núcleo antes de retroceder? Esto es lo que nos solicita, ¿no? La partícula alfa, ¿cuánto se acerca? Es decir, distancia. Suponga que el núcleo de oro se mantiene inmóvil. Listo, entonces para esto vamos a aplicar la ley de la conservación de la energía. Tenemos la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice o nos establece que la energía potencial para un par de cargas, ¿sí? La energía potencial final para un par de cargas es más la energía cinética final es igual a la energía potencial inicial más la energía cinética inicial. Sabemos que para un par de cargas la energía potencial, obviamente respecto a la partícula alfa versus el núcleo en este sistema, tenemos que es igual acá, con más grande acá, por la carga de alfa por la carga del oro del núcleo. Todo esto entre la distancia r más 1/2 de la masa de alfa por la velocidad de alfa, esto es final, ¿no? Por la velocidad de alfa final al cuadrado. Esto es igual acá por la carga de alfa por la carga del oro. Todo esto entre la distancia inicial más 1/2 de la masa de alfa inicial por la velocidad inicial al cuadrado. Hemos establecido la ley de la conservación de la energía, pero hay que recordar que inicialmente me establece aquí, inicialmente está muy alejada. Entonces, esta distancia inicial, la distancia inicial R está muy alejada, es decir, tiende al infinito. Vamos a decir, aproximadamente es igual al infinito porque está muy alejada. Entonces, concluimos que esto es aproximadamente 0, recordando un teorema que si una cantidad se divide por una cantidad sumamente grande que tiende al infinito, nos da la idea de un número sumamente gigante al infinito, esto es igual a 0. Luego de eso, establecemos que en un momento la velocidad de retorno, estas partículas se acercan al núcleo y retorna, por lo tanto, la velocidad final de las partículas alfa también es igual a 0. Por lo tanto, concluimos que la energía cinética final también es 0. Obteniendo la siguiente igualdad, vamos a
ubicarle esto en función de que nos quede bien el igual. Listo. Entonces obtenemos que K por la carga de alfa por la carga del oro, todo esto dividido para la distancia que buscamos, ¿no? La distancia que se acerca esta partícula al núcleo antes de retornar es igual a 1/2 de la masa de alfa, la velocidad inicial, todo esto al cuadrado. Listo. Entonces vamos a despejar R porque nos pide la distancia, ¿no? Nos pide la distancia, cuánto se acerca, entonces nos está pidiendo la distancia, cuánto se acerca la partícula alfa al núcleo. Entonces eso es lo que nos está solicitando de nuestra incógnita. Entonces vamos a despejar R, la distancia, y nos quedaría, a grosso modo, R pasamos al otro lado a multiplicar. Tenemos la masa de alfa por la velocidad al cuadrado, todo esto sobre 2 por R. Y acá tenemos K por la carga de alfa por la carga del oro. Despejando nos quedaría que el 2 pasa al numerador. Hacemos una línea de fracción. Lo mismo, la masa pasaría al denominador. La velocidad al denominador. Y esto es igual a R. Si aplicamos el axioma simétrico de la igualdad, nos quedaría lo siguiente. Voy a ampliarlo un poco para observar mejor. Y tenemos que... Vamos a ubicar esto por acá. Estamos aplicando el axioma simétrico de la igualdad. Entonces nos queda que la distancia es igual a 2 por K por la carga de alfa por la carga de oro sobre la masa de alfa por la velocidad inicial al cuadrado de alfa. Y lo único que nos queda es reemplazar datos. Por lo tanto, tenemos que R es igual a 2 por la constante K. La constante K es igual a 8,99 por 10 a la novena. 8,99 por 10 a la novena por la carga de alfa. La carga de alfa nos establece por aquí, dice la carga de alfa de la partícula alfa es de 2 y su masa es de 6,64. Listo, entonces vamos a reemplazar ahí, la carga es 2e. Y para el oro, tenemos que es lanzada a una velocidad a un núcleo de oro, ¿no? El núcleo de oro, la carga es de 79,6. Y entonces tenemos aquí la carga de 79 por E. Todo esto, vamos a buscar un poco más arriba. Vamos a dividirle. Todo esto dividido para la masa de alfa. La masa de alfa nos dice que es 6,64 kilogramos. 6,64 por 10 a la menos 27. Por la velocidad. La velocidad es 2 por 10 a la séptima metros por segundo. Ahora tenemos que la distancia es igual a 2 por 8,99 por 10 a la novena. Y aquí observando tenemos E por E es al cuadrado. E por E. Conservo la base, sumo los exponentes. Me quedaría E cuadrado. Y E también tenemos. Me quedaría, podría expresarle como 2 por 79 por E al cuadrado.
reemplazando el valor de E, que es 1,60 por 10 a la menos 19, 1,60 por 10 a la menos 19. Tenemos aquí 1,60 por 10 a la menos 19. Aquí la velocidad está al cuadrado sobre 6,64 sobre la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. Entonces, esto vamos a realizar una pequeña línea de fracción. Y encontraríamos esto, todo está en las unidades correctas, metros sobre segundo, kilogramos. Tenemos, E en coulombs y tenemos la constante K en newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces tenemos todo en las unidades requeridas. Lo único que nos queda es, con la ayuda de la calculadora, determinar el valor, para lo cual vamos a sacar la calculadora y ubicar esta división. Tenemos aquí una línea de fracción, dice 2 por 8,99 por 10 elevado a la novena por 2 por 79. Aquí tenemos E está elevado al cuadrado, ¿no? E al cuadrado. Entonces tenemos aquí 1,60 por 10 a la menos 19, todo esto elevado al cuadrado. Todo esto sobre. Tenemos 6,64 por 10 a la menos 27 por 2 por 10 a la séptima. Todo esto elevado al cuadrado, la velocidad. Entonces, viene el resultado de 2,73 por 10 a la menos 14. 2,73 por 10 a la menos 14 metros. Esta sería nuestra distancia de la partícula alfa antes de que se acerque lo máximo al núcleo de oro. Eso sería todo en cuanto al problema. Gracias.